Yo transmito. Vos conectás. Nosotros escuchamos. www.facebook.com/Radio Le Parc. Seguimos transmitiendo desde Radio Le Parc, aquí en la Feria del Libro 2014, y nos encontramos junto a Pedro Barcia. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Ensayista, lingüista e investigador. ¿Está bien dicho? Sí, sí. La presentación había que hacerla, uno tiene que hacerla. Recién salido de la sala roja, en la presentación, en esta conferencia, la primera autobiografía rioplatense. Claro, el tema se refiere a que en el Río de la Plata, en lo que se llama periodo hispánico, mal llamado periodo colonial, hay realmente en nuestra literatura, desde el punto de vista político, una primera división que es el periodo primero, que va desde el primer texto importante, poco conocido y que no entra en la historia de la literatura, que es de Luis Ramírez, de 1528, hasta 1810. Ese periodo se llama hispánico, así lo ha determinado la designación, la Academia Nacional de la Historia, porque en realidad en parte fuimos colonia, en parte fuimos provincia, en parte fuimos virreinato. Entonces, para que cubre la totalidad de esos siglos, se llama hispánico. En ese periodo hispánico hay una serie de producciones, algunas que han sido editadas y otras que recientemente se están editando. Una es el caso de este documento que se llama Fracaso de la Fortuna, de Miguel de Learte. Es un texto escrito en el siglo XVIII por un hombre de origen navarro, un hombre que atravesó la península, llegó a Canarias, trató 3 veces de embarcarse para América, le costó mucho porque siempre tuvo naufragios, finalmente, por eso hizo de fracaso, fue realmente una de las excepciones de fracaso. El diccionario de autoridades del siglo XVIII es cuando un buque choca contra un escollo en medio del mar. Bueno, tuvo estas desgracias y finalmente llega al Río de la Plata. El Río de la Plata, cuando baja para visitar Buenos Aires, en el puerto vuelve otra vez al barco y le han robado todo, de modo que entró desnudo a Buenos Aires. Este hombre, que pese a todo lo que padeció, fue un hombre de una capacidad de recuperación notable, lo cual se nos muestra como un ejemplo de un español laborioso. Y bueno, con el tiempo, este hombre llega a ser el último administrador de los jesuitas, porque manejaba muy bien cuentas, un hombre de Puebla, ¿no? Manejaba muy bien cuentas y lo que era la contaduría. Y los jesuitas, antes de retirarse en 1766, le entregan a él el poder económico de todo. 2 años después son expulsados de la Argentina, entonces toda la responsabilidad recae sobre él y empieza ahí un problema bastante duro, de donde fue preso, castigado, etcétera, hasta que finalmente se recupera. Y todo esto, y muere en el país y está enterrado en Buenos Aires. Tenemos el cuerpo acá de este primer autor de una autobiografía, que además es importante porque se anticipó a la literatura española en escribir, un hombre común de pueblo que escribe una autobiografía. Hasta este momento las autobiografías eran escritas por gente de la iglesia, gente militar y demás, que tenían cierto prestigio, pero no un hombre común. Y él mismo dice que en la vida del hombre más simple de todos puede haber interés, por eso escribe la propia. Y este texto, que fue editado en 1927 incompletamente en Córdoba, yo lo recomiendo a la Unión de Académicas Internacionales y a la Academia de la Historia. Le publicamos con la Academia de Letras de la Academia de la Historia y salió hace un par de años, pero con una edición muy restringida. Por eso queremos darlo a conocer, porque no alcanzaron los ejemplares para presentarse, ni siquiera se pueden vender en librería. De modo que la idea sería que en el periodo hispánico hemos aportado una primera autobiografía que inclusive en algunos rasgos, como dije, se anticipa a las autobiografías en lengua española de la península misma, ¿no? Pedro, ¿cómo es todo este trabajo de investigación